Bienvenidos. El día de hoy vamos a entender cómo expresar el conjunto de la línea recta cuando ésta vive en un espacio de R3. Este video es un video que les ayudará a preparar sus exámenes y lo ofrece para ustedes la empresa Profes SAS. Vamos a comenzar. El espacio de 3 dimensiones es un espacio que en general es complicado de ilustrar en un papel que es básicamente de 2 dimensiones. La forma en la que se ha canonizado o se ha utilizado siempre en las matemáticas es utilizar una perspectiva en la que las medidas representen fielmente lo que queremos ilustrar. No es una representación artística, sino que es una representación más un poco irreal en la que tendríamos que ver el objeto en el infinito. Ese tipo de representaciones se llama representación isométrica y nosotros el día de hoy vamos a utilizar una perspectiva isométrica que se llama Cabinet. Esta perspectiva se basa en pintar un octante distribuido como un plano, una representación como el plano cartesiano en la que el eje vertical y el horizontal se encuentran en 90 grados y el tercer eje, que representaría la profundidad de los objetos, estaría pintado a 45 grados de la proyección de la vertical o de la horizontal. Ahora, una línea recta, que es la figura que tengo pintado en color rojo, es un conjunto de puntos en el espacio. Noten, de nuevo, como en el video anterior, que todo el espacio está contenido, tiene un montón de puntos que tienen coordenadas específicas. Por ejemplo, este puede ser el punto 8, 3, 1, donde esto representa la posición en el eje X, esta la posición en el eje Y esto la posición en el eje Z. Entonces, si vamos a mirar a qué es a lo que se refiere esto, podríamos hacer una proyección sobre cada uno de los ejes. Este sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. Recuerden que siempre hay una convención para colocar los ejes, no es algo arbitrario, tienen que seguir siempre la forma X, Y, Z. En contra de las manecillas del reloj, ese orden. Ahora, todos los puntos que hay en este lugar son todos los puntos de R3. R3 entonces es el espacio hecho por todas las ternas de números que corresponden a todas las posiciones posibles en X, en Y y en Z. Sin embargo, a nosotros nos interesan nada más los puntos que están en la línea de color rojo. Estos puntos también tienen coordenadas X, Y y Z, pero tienen unas restricciones para poder saber cuál es el conjunto en particular al que me estoy refiriendo. Recuerden que en 2 dimensiones era muy fácil porque Y estaba definido como mx más b. Aquí en 3 dimensiones el concepto de pendiente no tiene sentido y de intercepto tampoco. Entonces tengo que idearme una forma diferente de expresar las líneas rectas. Si yo estoy seguro de que existe algún punto en la línea recta, lo conozco, digamos que es el punto A, B, C, y me dicen que ese punto está en la línea recta, entonces yo sé que ese punto en 3 dimensiones corresponde a un vector que nace en el origen y termina en ese lugar, en ese punto específico. Ahora, si quiero expresar cualquier punto x, y, z sobre esta línea recta, lo que tengo que hacer es conocer adicional de ese punto que está en la línea, otro punto o conocer un vector director. Vamos a suponer en este caso que conocemos un vector director. Un vector director, para aquellas personas que no lo recuerden, es un vector que va en la misma dirección de la línea recta. Si yo quiero expresar entonces cualquier punto x, y, z, tengo que escribirlo como una suma de vectores. Primero el vector azul, y el vector azul tiene coordenadas, las voy a colocar en el mismo color, A, B y C. Este es el vector azul que nace en el origen y llega hasta el punto ABC. Si quiero llegar entonces hasta cualquier punto X, Y, Z, tendré que sumar una cantidad de veces el vector morado. Al vector morado no le hemos colocado una descripción, pero sabemos que si lo colocásemos en el origen, aterrizaría justo en el punto de X, de Y y de Z.
¿Esto qué significa? Recuerden, los vectores no son vectores libres cuando ya tenemos un espacio con un octante pintado, porque ya todo tendría que estar vinculado al origen. Si tomo este vector y lo coloco justo en el origen, quedaría como por acá, y ese vector tendría coordenadas de x, de y, de z. Entonces, si tomo estas d como las coordenadas del vector director, yo sé que para poder alcanzar cualquier punto x, y, z, tengo que sumar una cantidad múltiplo. Voy a utilizar el parámetro t para no perder la costumbre de parametrizar con t, multiplicado por el vector de x, de y, de z. Mucho cuidado, podría darse la confusión de que se interprete estas d como derivadas. No son derivadas, son números, por ejemplo el 5, el 3 y el 8. No son derivadas. Ahora, si yo tengo esto escrito de esta forma, puedo utilizar esta función para poder escribir los conjuntos de forma explícita, implícita y paramétrica. Vamos a comenzar con la forma paramétrica porque evidentemente aquí tengo una función que tiene que ver con un parámetro. Entonces, noten acá que tengo expresado a x, y, z como una función vectorial en la que se incluye un parámetro. El conjunto paramétrico estará dado entonces como x, y y z. De nuevo, este es el conjunto que yo quiero expresar de forma paramétrica. Puedo expresar diciendo que son todos los x, y, z que pertenecen a los reales y cumplen una condición. Pertenecientes a R3, porque al decir que pertenecen a R3 estoy diciendo que x, y y z, cada uno de ellos por separado pertenece al número reales. Ahora, puedo decirlo así y puedo colocar una condición. Puedo colocar una condición de tal que x, y, z son una función de t. Entonces, en realidad, lo que estoy aclarando acá es que estos x, y, z son una función vectorial que depende de t. Hay algunos libros que colocan este f aquí, hay otros que lo colocan acá. Entonces puedo también escribir el conjunto de forma paramétrica, escribiéndolo como todos los x, y y z, que son igual a una función de t, y que además esta función de t pertenece a R3. Ahora, voy a seguir en paralelo en ambos para que noten las diferencias en la escritura, nada más. Acá ya he enunciado que x, y, z pertenecen a R3 y que x, y, z es una función de un parámetro t. Aquí tengo que exigir que esta x, y, z, que es función de t, pertenezca a el rango de la función x, y, z, que la voy a llamar f vectorial. Entonces aquí bien pude haber colocado f o pude haber colocado x, y, z. No tiene inconveniente de que lo haga de una u otra forma. Es muy importante colocarle el argumento o los argumentos que tenga. El argumento en este caso es de una única dimensión, pudo haber salido de más dimensiones. No es necesariamente de una función vectorial que toma un argumento real. Puede ser una función vectorial que toma un argumento vectorial. Una vez que tenemos esto, básicamente hemos terminado la forma de escribir el conjunto, siempre y cuando digamos que es t. Aquí está toda la información excepto que es t. Y t tiene que pertenecer al dominio de la función. Una vez que he escrito esto, ya está escrita la forma paramétrica de expresar el conjunto de la línea recta. Ahora, si quiero expresar el conjunto de forma paramétrica, pero de esta otra manera, lo que tengo que hacer es algo muy similar. Tendría que decir que f de t pertenezca al rango de la función f de t. Si estoy utilizando mayúsculas, debo utilizarlas en todas partes, no mezclen mayúsculas y minúsculas. Disculpen ahí por la precisión. Una vez que hemos escrito ya el conjunto de forma paramétrica
como x, y, z igual a f de t, puedo colocar f de t o puedo colocar explícitamente la función que tengo acá, pertenecientes a R3, tal que f de t pertenece al rango de f de t, esto ya está completo, no le hace falta nada más. Entonces, vamos a escribir, antes de pasar a la forma implícita, una recta en el espacio para poder tener un ejemplo aterrizado de cómo se hace esto, no solamente de la forma teórica. Entonces, digamos que esta recta tiene un punto en la recta, que es el punto 3, 1, menos 3. 3, 1 y menos 3. Y tiene un vector director que es 4, 2, 1. Esto lo cambiará cada uno de los problemas que ustedes puedan tener, pero vamos a escribirlo de esta manera. Entonces yo sé que la función vectorial f que toma a t como parámetro es ABC más t veces el vector director que es de x, de y, de z, y los tenemos allá arriba. Vamos a cambiar entonces eso. Yo sé que la forma paramétrica de expresar la función será x, y, z pertenecientes a R3, esto no cambia. Ahora, x, y, z de t la puedo cambiar por la función que yo tengo. En vez de colocar esto, voy a colocar justo la función que necesito. Lo voy a colocar en vertical para que me quepa. Entonces tenemos ABC, que es el punto 3, 1, menos 3, más t veces el vector director, que es 4, 2, 1. Entonces, estos x, y, z van a estar determinados por esta función que pertenecen al rango de f de t. Es decir, para que esto pueda estar completo, puedo añadir acá, quitar esto, y colocar que esto es igual a x, y, z. Y puedo decir que estos x, y, z pertenezcan justamente al rango de f de t. Y que además t pertenezca a los reales. Recuerden que si t no pertenece a los reales, yo no cobijaría todo el conjunto que tengo pintado en color rojo, como la línea recta. Otra forma de expresarlo es la forma que tenemos aquí abajo, y es x, y, z igual a f de t, y f de t la voy a básicamente a escribir como la tengo en este lugar. Esta es f de t. Y necesito que toda esta función pertenezca a R3, y tal que esa función pertenezca al rango de esa misma función, y también puedo incluir que t pertenezca a los reales. Aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado, no pueden combinar vectores que estén acostados con vectores que estén parados. Estos son vectores filas, estos son vectores columnas, estos son de 1 por 3, estos son de 3 por 1. Esencialmente eso es diferente, pero para nosotros las componentes van a significar lo mismo. Yo lo hice para ahorrar espacio. Ahora, si yo quiero expresar este conjunto de una forma diferente, que es la forma implícita, lo que tengo que hacer es encontrar una función que tome todas las variables involucradas. En este caso, la función la va a llamar g, para variar. G va a tomar todas las variables involucradas, que son x, y, z, y también hay una variable por allá que está involucrada, que es la t. Entonces también tengo que colocar la t. Y esto tiene que quedar igual a una constante. A una constante o a una c, que también puede ser un vector. Vamos a ver que en este caso resulta ser un vector. Miren la forma implícita de expresar entonces el conjunto de la línea recta. Van a ser todos los x, y, z, pero además de eso también existe un parámetro que es t, que le va a corresponder a cada uno de los puntos x, y, z. Entonces, aunque t no esté dibujado acá para este conjunto, a cada punto le corresponde un único t, y solamente ese t da lugar a que podamos encontrar ese punto. Entonces tengo que expresar a x, y, z y t. No puedo dejar el t por fuera. Lo voy a escribir como vector. Esto lo voy a colocar perteneciente a R4.
tal que la función que yo definí arriba, que en este caso es g de x, y, z y t, den lugar a c, donde c tiene que pertenecer al rango de g. ¿Y esto qué significa? Hasta ahí terminamos. Vamos a hacer esta definición implícita, pero con nuestro ejemplo particular en el que este es el punto en la recta y este es el vector director. Si tenemos que esta es la función f, x, y, z igual a, b, c más t veces dx, dy, dz, puedo despejar pasando todo para un lado, todas las variables para un lado, y que al otro lado solamente me queden cosas que no dependen en absoluto de nuestras variables. Entonces tenemos aquí que la forma de escribirlo será el conjunto implícito como x, y, z y t perteneciente a R4. Aquí no estoy hablando de la función, estoy hablando de un vector que comprende tanto a x en la primera entrada, a y en la segunda entrada, a z en la tercera entrada, como a t en la cuarta entrada. Entonces es un vector de cuarta dimensión, de 4 dimensiones. Y se tiene que cumplir que g, vamos a encontrar nuestra g. Nuestra g la encontramos pasando simplemente t de x, de y, de z para el otro lado, a restarle a la x, ¿cierto? Entonces me queda que x, y, z menos t veces el vector director, que es de x, de y de z, igual a, b, c. Esta es mi función g. Y esto de acá es mi vector constante c. Ahora tengo que exigir que c, que es a, b, c, pertenezca al rango de g. Ahora, si tenemos ya los valores del punto y el vector director, pues podemos reemplazar. Podemos reemplazar acá el vector director y el vector punto. El vector director era justamente 4, 2, 1. Vamos a borrar acá en un segundito. Colocamos 4, 2, 1. Y el vector ABC era el vector 3, 1, menos 3. Aquí, colocar 3, 1, menos 3. Por último, colocar en este lugar 3, 1, menos 3 pertenece al rango de G. Ahora, recuerden que en realidad lo que nos interesa de la forma paramétrica es poder colocar una familia de líneas rectas. Entonces, en general, este punto no lo vamos a colocar como 3, 1, menos 3, sino que lo vamos a dejar indicado como A, B, C, y donde A, B, C pertenece a lo que necesitamos. Si queremos expresar nuestra línea recta particular, entonces colocamos otra igualdad adicional en la que coloquemos 3, 1, menos 3 para poder completarlo. Porque recuerden que la forma implícita lo que nos sirve es para representar todas las familias de funciones que son paralelas a esta. Entonces, si yo quiero una línea recta que pase por el punto 4, 2, 8, entonces tengo que pintar el punto 4, 2, 8, digamos que está por acá, 4, 2, 8, y entonces el punto que va, el vector que va desde aquí hasta el vector 4, 2, 8 está en la línea recta. Y una vez más tendríamos que pintar una línea recta que es paralela a la original que pase por ese lugar. Es cuestión de entender bien a qué se refieren los conjuntos de los que nos hablan en las definiciones. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les sirva bastante y en el próximo video voy a explicar cómo escribir una parábola en forma implícita, explícita y paramétrica. Hasta luego.